sensitivas de la piel o igualmente pues algunas sensitivas al nivel de cuello. Entonces, cuando aumenta de volumen es lo que generalmente produce sintomatología. Pero habitualmente todo protocolo que se tiene que tener en un paciente que tiene una tumoración es saber la naturaleza de la cual se pueda presentar. Es decir, si es un tejido confirmado ser tejido graso o igualmente puede tratarse de un liposarcoma de una ubicación muy rara, ¿no? Las normas por protocolo pues, se puede hacer una biopsia. Generalmente las recomiendan hacer por punciones, por aguja fina, en la cual consiste en hacer unas punciones acá y tomar tejido para hacer una citología. Para apoyo de diagnóstico se puede pedir tanto estudios de una ecografía, tomografía, resonancia, pero pues dependiendo de donde uno trabaja, pues se solicita lo necesario. No estamos hablando de pedir una tomografía, una resonancia habitualmente en países que tienen pues la disposición de estos estudios para complementación. Pero en nuestro caso, habitualmente lo que podemos pedir es una ecografía para diagnosticar si es un tumor físico o es un tumor sólido o tiene ecogenicidad de tejido graso, que normalmente los linfomas pueden presentar una cápsula muy fina. Entonces, estas lesiones que vemos en cuello de esta magnitud, podemos tener una sospecha de linfoma, podemos hacer el protocolo tanto por examen físico, antecedentes, evolución, tiempo de crecimiento, y tener una sospecha si es buena o es mala, pero complementamos con una biopsia, ya sea por punción o excisional o incisional. Muchas veces optamos por hacer una posterior ecografía, hacemos una biopsia excisional, es decir, resecar todo el tejido para mandarlo a patología. La mayoría de los casos de estas características, pues sale un linfoma y pues prácticamente no se hace más otro tratamiento que la resección. Como ven, pues es una lesión que muy frecuente pueden ver. Dentro de otras lesiones que vamos a ver muy frecuente y generalmente en niños menos de 2 años, generalmente son estas lesiones que se conocen como hemangiomas. Si se acuerdan, la parte maligna puede ser un hemangiosarcoma, pero pues generalmente si ven un niño menor de 2 años con estas lesiones de nacimiento, estamos hablando de un hemangioma. Muchas veces puede ser plana o puede ser muy abultada. Generalmente representa el 65% de las lesiones en niños. Generalmente están de etiología de las células endoteliales, también diferenciadas. Como menciona acá, los hemangiomas se desarrollan en los primeros años de vida. Esto es muy importante, regresando hasta el 50% una involución antes de llegar a los 5 años. Entonces, si ustedes ven una lesión de estas magnitudes, muchas veces el tratamiento es observación. No hay que hacer otra cosa, hay que estar pendiente hasta esa edad, ya que se puede degenerar o se puede involucionar por cuenta propia. ¿Sí? Ya que, pues, viendo la etiología, está originada en los vasos, en las células endoteliales, son proliferación de vasos. Y si tomamos una biopsia o queremos hacer algún procedimiento invasivo, el riesgo del sangrado es pues, bastante crítico. Como menciona clínicamente, se presenta como una masa difusa o una masa blanda profunda, como vemos la situación. La radiología, la resonancia magnética, todo nos puede ayudar a diferenciar más que todo de su parte maligna, que puede ser las malformaciones arteriovenosas, que es muy diferente a una proliferación de vasos, que es generalmente la representación de un hemangioma. Entonces, eso sería prácticamente como un protocolo de estudio. Para caso contrario, pasado los 5 años y no hay degeneración de esto, todavía no hay involución, tratar de hacer un tratamiento. El tratamiento en principio se puede hacer una embolización de algún vaso nutricio de esta lesión y pues evitar que tenga el crecimiento y prácticamente necrosar los vasos excedentarios y pues verificar si se puede realizar una resección quirúrgica. Entonces, como ven, estas lesiones, aunque se ven muy aparatosas, pues de primera instancia es hacer una vigilancia. No es inmediatamente hacer una cirugía de urgencia. Dentro de las otras lesiones benignas que se pueden presentar en cuello, tenemos las lesiones de linfangioma. El linfangioma, como dice su nombre, es la proliferación de los vasos linfáticos, que representa entre el 2 y el 5% en las masas cervicales, generalmente en el recién nacido y en un niño. Como ven, pues son bastante tamaño. Generalmente se va a presentar más de predominio, un 90% en niños de menores de 2 años.
Dentro de la clasificación, estas linfangiomas, tenemos dos tipos, que es el cavernoso y es el quiste el hidroma quístico, perdón. El linfangioma cavernoso es el de peor pronóstico por el hecho de que pues, tiene mucha adherencia a las estructuras alrededor, es decir, tiene tendencia a infiltrar, es decir, infiltrar musculatura, estructuras vasculares, estructuras nerviosas, que dificulta mucho su disección para su acceso. En caso del hidroma quístico, que normalmente pues está bien delimitada, y pues prácticamente es un poquito más accesible para su recepción. Dentro de la sintomatología, muchas veces estas lesiones pues dependen mucho del tamaño para producir síntomas. En los niños pueden estar de pequeño tamaño, pero pueden tener tendencia a crecer inmediatamente y causar sintomatología por compresión. En caso de los niños, como vemos acá, puede tener una desviación de la tráquea, molestias en el cuello, en la articulación, y causar síntomas tanto respiratorios como digestivos. En los adultos generalmente, como acá se ve, pues generalmente va a ser más asintomático, solamente la parte estética, y pues dependiendo de si incrementa el tamaño puede haber compresión de estructuras vasculares o nerviosas hacia la parte de la base y causar parestesias en las extremidades superiores. Normalmente en la exploración física tienen una tendencia de ubicarse en el triángulo posterior, es decir, detrás del músculo esternocleidomastoideo, y generalmente se van a producir por masas bastante grandes, blandas, lobuladas, depresibles, que no causan dolor, no están tan fijas a planos profundos, perdón, están fijas a planos profundos, pero no a la piel, es decir, la piel se libera bastante, y generalmente no hay modificación por maniobras de Valsalva, son translúcidas a la exploración. Entonces eso es un apoyo para poder confirmar que se trata de un quiste, un hidroma quístico, y pues generalmente eso nos hace el diagnóstico diferencial de que no se pueda tratar de una lesión vascular, un linfoma o alguna estructura que pues, tengamos como por ejemplo un tumor del cuerpo cavernoso, de un globus carotidio, perdón, o igualmente se pueda tratar de un quiste de las hendiduras braquiales. Entonces eso nos ayuda mucho la transluminación como diagnóstico de apoyo para respaldar que se trata de un linfangioma. Dentro de los estudios relevantes, en estos casos, la ecografía para ver si es quístico o es sólido, y de mejor precisión la tomografía con contraste y la resonancia magnética, en la cual acá especificamos más o menos cómo se tiene que ver en una tomografía. Se comenta que es una imagen homogéneo. Homogéneo generalmente se da en situaciones donde el tumor tiene bastante líquido, estamos hablando de lesiones quísticas. En la resonancia magnética, pues, y donde vemos el contraste son los líquidos orgánicos, en la T1 se va a ver con alta intensidad y en la T2 se va a ver con contenido más intenso en relación a líquidos corporales. El tratamiento de esto habitualmente es la extirpación quirúrgica, pero como ven, les comenté, el linfangioma cavernoso generalmente infiltra tejidos, y en casos de esas situaciones se opta por primera instancia una embolización con sustancias esclerosantes, o utilizar igualmente la electrocoagulación o crioterapia como primera instancia antes de la extirpación quirúrgica. Otras de las lesiones benignas, pues en teoría, pero son menos frecuentes, es un poquito para tener conocimiento nada más, son los tumores de la vaina nerviosa. Estos tumores normalmente se pueden dar en toda la parte del cuerpo. Un porcentaje tenemos que se da en cabeza y cuello, el 35%, y la sintomatología se va a dar generalmente dependiendo al nervio que afecta. Normalmente puede afectar los nervios periféricos, los nervios de los paros craneales. Las lesiones más representativas están las schwannomas, como hemos mencionado al principio, y los del nervio periférico. Dentro de las otras lesiones que tenemos los neurofibromas. La imagen de arriba vemos una representación de un paciente que tiene un neurofibroma a nivel de cuero cabelludo, y la tomografía o resonancia magnética que vemos acá, vemos la lesión prácticamente próximo al par craneal 8, próximos al peñasco, la lesión de un schwannoma. Acá abajo tenemos una lesión del nervio periférico, está dado generalmente en músculo estriado, como vemos de esta imagen blanquecina. Bueno, esto es importante para tener conocimiento y pues ver que pues existen este tipo de tumores,
y se puede presentar en todas las partes, y pues ahorita como estamos viendo en la parte de cabeza y cuello también se presenta. Como todo tumor tiene que seguir su protocolo desde la exploración, valorar los síntomas, y pues igualmente confirmar el diagnóstico mediante una punción por aguja fina. El tratamiento habitualmente de esto, si no produce sintomatología, no se realiza ningún manejo quirúrgico, y si produce sintomatología, pues el mejor tratamiento es la resección quirúrgica, pero siempre va a estar dependiendo del tamaño y la ubicación de la lesión. Bueno, ahora vamos a entrar un poco prácticamente a cabeza. Estamos hablando, como habíamos comentado, las lesiones de cabeza se dan por el encéfalo, que no los vamos a ver, el cuero cabelludo y la parte de la fascia. Dentro de la fascia, pues tenemos estructuras, como vemos en la imagen, los tumores se pueden manifestar en todos estos niveles, desde labio, la cavidad oral, la cavidad nasal, los senos paranasales y la cavidad de la faringe. Y la última tenemos la laringe. La faringe se divide en tres segmentos, que es la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Como vemos, la división, prácticamente la nasofaringe está en continuación de la cavidad nasal hacia la parte del paladar blando, donde se convierte en la orofaringe y que se extiende prácticamente hasta la parte inferior de la epiglottis, donde tenemos la hipofaringe. Estos tumores normalmente lo ve el otorrino, pero pues es importante conocer porque algún rato vamos a tener algún paciente con alguna lesión o igualmente algún familiar se va a presentar con una lesión y vamos a tener una idea de qué lesiones se trata. Entonces es importante que en todas estas lesiones se puedan producir diferentes tumores. La etiología, al igual que el tumor de cuello que habíamos visto en los anteriores generalizados, es un poco de resumen nada más. Y recordar que están asociados la mayormente de la cavidad oral al consumo de alcohol y tabaco en un 75%. Esto lo recalco acá, ya que en comparación de los tumores del cuello, generalmente no tenían tanto incidencia pues, de influencia como riesgo el alcohol y el tabaco directamente para lesiones tumorales y generalmente de lesiones malignas. Entonces, recordar nuevamente que el uso de tabaco es el que lo menciona mayormente como factores de mayor riesgo y pues esto se incrementa si ambos se asocian alcohol y tabaco. Dentro de otros factores de contraer un cáncer tenemos la infección por virus del papiloma humano. Esto generalmente se contagia por situaciones de contacto con una paciente que tenga las mismas lesiones. Y generalmente esto se va a dar más frecuentemente en la parte de la faringe y en la parte de los labios y los surcos dentarios, donde generalmente tiene más propenso a proliferar el virus del papiloma humano. Dentro de otros factores que lo mencionan, menor prevalencia, pero está la ingesta de alimentos salados y o preservados, la cual tiene un factor mayormente en la niñez, con cáncer de preferencia en región nasofaringe. Dentro de otros factores de riesgo, un poquito más enfocado a la cavidad bucal, es la adecuada higiene bucal que se pueda presentar. Menciona la literatura que igualmente algunas enjuagues bucales que tienen alto contenido de alcohol se asocian mucho al crecimiento de lesiones neoplásicas en cavidad oral. No está comprobado, pero se menciona en algunos artículos. La exposición ocupacional, pues eso depende de qué tipo de trabajo uno puede estar realizando. Generalmente los que tienen en actividades industriales donde hay exposición a asbestos o fibras sintéticas o igualmente de metalurgia han sido demostrados que pues tienen más incidencia de lesiones a nivel de cavidad oral. Y pues igualmente la radiación, dependiendo del trabajo, muchas sustancias tienen sustancias radioactivas que pueden influenciar en la parte de presencia de cáncer a nivel de cavidad oral e igualmente de la región de la faringe. Y también por último, que siempre en cabeza y cuello mencionan que es la infección por Epstein-Barr y pues lo mencionan la ascendencia o la carga genética de origen asiático. En síntomas generalizados, pues es, como les comento, pues es a veces cuando el tumor está muy evidente, pues podemos ver
que se pueda tratar de una lesión, pero nunca vamos a saber si es una lesión buena o es una lesión mala. Y eso generalmente eso se va a dar en la parte externa, como por ejemplo, si ustedes ven una ámpula o ven una tumoración en el labio o en la región de las mejillas, pues se les llama la atención. Pero muchas veces la sintomatología en cabeza y cuello se va a dar, por ejemplo, una sensación de cuerpo extraño. Esta parte ya estamos hablando de la parte de la laringe o la faringe, que tenemos sensación de cuerpo extraño, igualmente dificultad para pasar alimentos y o igualmente podemos presentar voz ronca. Entonces, eso nos da una idea de que pueda presentar esos tipos de lesiones a nivel de la faringe o igualmente a nivel de de la parte de la cavidad oral. Aquí mencionamos otras situaciones en la cavidad oral que podemos presentar lesiones, tanto parches blancos o parches rojos en las encías, partes que tengan hemorragia, lesiones en la lengua, pérdida de la sensación del gusto, nos puede presentar con lesiones que se puedan apalancar, tanto malignas como benignas. La faringe, pues como es un lugar donde tiene la unión con la parte de la cavidad nasal, generalmente va a estar relacionado igualmente a la cavidad del oído. Entonces, alteraciones a este nivel puede presentar tanto dolor como zumbidos en los oídos, o igualmente alteraciones en la percepción sensitivas de oír, que nos puede manifestar que hay alteraciones a ese nivel. La laringe, pues el dolor que se puede presentar al tragar los alimentos y el dolor de oído también por la asociación que se tiene con la faringe. Los senos paranasales igualmente por la persistencia de congestión nasal o igualmente sinusitis mal curadas o a repetición tendríamos que hacer un examen exhaustivo para ver si no hay alguna lesión a ese nivel. Y a nivel de las glándulas salivales, generalmente la sintomatología va a ser más evidente y se relaciona a tumoraciones en las diferentes localizaciones de las glándulas y igualmente parálisis del músculo facial en relación a un tumor a nivel de parótida. Los exámenes, nuevamente los repito para evaluar, es muy importante los antecedentes médicos que pueda presentar el paciente, un examen físico exhaustivo, confirmar con laboratorios o marcadores tumorales dependiendo de lo necesario. Los exámenes complementarios generalmente en cabeza y cuello va a ser para hacer una estratificación de la lesión y igualmente la ubicación topográfica en relaciones a las cavidades nasales, glándulas salivales o igualmente faringe o laringe. Siempre es importante complementar con una tomografía, un PET scan igual o igualmente una resonancia magnética. Esto lo ando repitiendo cada que vemos un tema, es para que se acostumbre que existe este tipo de estudios que se tiene que hacer una secuencia para poder hacer un diagnóstico y una estratificación de las diferentes lesiones. Aquí pues les agregué la endoscopía, que es generalmente muy utilizado para lesiones que se puedan presentar en la laringe, tanto faringe como cavidad oral, donde podemos tener una imagen indirecta por un endoscopio flexible. También se hace exámenes por una ginoscopía o igualmente examen de cavidad oral de forma directa, pero siempre hay que confirmar con un estudio complementario. En forma general, pues el tratamiento de tumores de cabeza y cuello es muy importante saber la naturaleza, si es maligna o es benigna, y igualmente hay que ver factores como la ubicación del tumor, el estadio del tumor, esto ya estamos hablando más en tumores malignos. Muy importante ver la edad y la salud general del paciente, mucho el pronóstico depende de eso. Y el tratamiento, muchos de los tratamientos se va a dar exclusivamente por cirugía, seguido de radioterapia y quimioterapia, pero hay tumoraciones donde generalmente es más sensible hacer radioterapia porque tiene el misma respuesta que hacer una cirugía. En este caso estamos hablando de las tumores de la rinofaringe, que generalmente por su ubicación y la unión entre la orofaringe y la parte de los senos de la cavidad nasal, esto tiene muy buena respuesta a radioterapia y muy escasos casos se complementa el tratamiento con cirugía. Pero en sí, todo el tratamiento de cabeza y cuello siempre va a estar la radioterapia. Actualmente hay estudios que la quimioterapia también tiene respuesta y pues la quimioterapia puede ser una terapia dirigida o en combinación de tratamientos, es decir, cirugía, radioterapia y quimioterapia.
Dentro de las lesiones del labio, les coloqué aquí unos ejemplos de tumores benignos que son muy frecuentes, que pues es para reconocer. Como ver, podemos decir que son mismas lesiones, pero son diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos las lesiones por papiloma. Habitualmente pues se infectan los labios por algún contacto directo. Como vemos, es un tejido que puede ser lobulado y que tiene como una imagen como si estuviera descamando. Generalmente son tejidos epitelial, hiperqueratinizados, y generalmente puede estar móvil o pedicular. La misma, si podemos encontrar una lesión como esta, muy probablemente podemos encontrar lesiones tanto en la mucosa bucal como igual a nivel orofaríngeo. El diagnóstico es clínico y pues el clínico se basa en los antecedentes del paciente, la evolución y la exploración. El tratamiento habitual, dependiendo del tamaño de la lesión, puede ser una excisión quirúrgica y complementada con láser para quemar el virus propiamente, o igualmente pues, de sección por láser directamente para quemar tanto el lecho del papiloma. Tenemos el granuloma piógeno, o también conocido como botriomicoma. Generalmente este tipo de lesiones se puede presentar posterior a un traumatismo, más frecuente en niños y en personas jóvenes. Su característica es inconfundible, son lesiones de color frambuesadas, redondos, no dolorosos, de crecimiento rápido. El diagnóstico igualmente se basa en pues, el conocimiento clínico, el antecedente del traumatismo y pues la crecimiento y la evolución y la presentación. Como ven, muy diferente a un papiloma, y pues generalmente el tratamiento es una excisión quirúrgica, complementada con manejo de antibióticos y pues el manejo local. Y el queratocantoma, que es otra lesión que generalmente se va a dar en personas mayores, mayores de 50 años. Generalmente se va a dar justo en la unión del labio y pues la parte superior, es decir, en el bermellón. Son tumores de instauración rápida, son indolorosas y generalmente tienen esta coloración amarillenta central y de preferencia están ulceradas. El tratamiento, este tipo de lesiones habitualmente se puede hacer tratamiento quirúrgico, pero tienen tendencia a resolución espontánea entre 3 a 6 meses de evolución. Entonces, muchas veces no se hace tratamiento más que manejo local y se soluciona el cuadro. Dentro de los tumores malignos en labios, como vemos en la imagen, es muy distinto a lo que ya les vimos los tumores benignos. Generalmente la mayoría de las lesiones va a ser en el labio inferior, en un 90-95%, el labio superior tiene el 2-7% y en la comisión 1%. Más frecuente en hombres blancos y tiene tendencia por las personas de 50 a 80 años. Los factores desencadenantes, la exposición a sol y el uso de pipa. Y generalmente la estirpe histológica más frecuente de estas lesiones es el carcinoma epidermoide en un 90%. Si se presentan estas lesiones tumorales en el labio superior, habitualmente va a ser un vaso celular y no un epidermoide. Dentro de la clínica, pues es muy importante ver lesiones benignas, por ejemplo, estas que tenemos unas ámpulas, que son lesiones por infección por herpes virus, tipo 1, a lesiones ulceradas, con fondo sucio, con pérdida de domicilio, que es muy diferente a las lesiones benignas. Entonces, siempre se va a presentar lesiones ulcerosas con una superficie roja, que es característica o sospecha de neoplasia a nivel del labio. Generalmente es importante en la exploración física, una vez ya viendo o sospechando por las características de la lesión, ver si no hay afección de la mucosa en cavidad oral. Igualmente, si la lesión no está fija o no tiene progresión a la parte de la mandíbula o las piezas dentarias. Se evalúa la sensibilidad, que es muy importante, en relación al mentón, porque generalmente esto puede producir progresión en el calcio epidermoides y afectar los ganglios a nivel del nivel 1 y 2 de la parte submaxilar, es decir, en el nivel mencionado. Entonces, es muy importante
es muy importante cuando vemos una lesión de estas características, explorar la parte de sensibilidad del mentón y debajo del cuello para tener una idea pues, de la progresión de esta lesión. Acordarse que los tumores epidermoides son muy factibles a metástasis y aunque no tenga lesiones locales puede tener metástasis a distancia y generalmente más afectados son los campos pulmonares. Dentro del tratamiento de los tumores de labio, un poquito más es muy independiente de la resección con márgenes libres. Generalmente hay que tener unos márgenes de 3 milímetros como mínimo y hacer la reconstrucción respectiva. Como vemos aquí en la imagen, pues hay una desglosación de colgajos, puede ser un colgajo libre, un colgajo en Z o igualmente el colgajo de avance, pues eso ya un poco nos apoya la situación del cirujano reconstructivo como el cirujano plástico. Solo recordarle que las lesiones precoces normalmente tienen buena respuesta por la resección quirúrgica y el apoyo de radioterapia, que utilizando ambos tienen mejor resultado y mejor respuesta. Cuando hay sospechas de lesión a nivel mentionánea o a nivel de hueso o a nivel de los ganglios mandibulares, es importante hacer la disección prácticamente en el cuello de esos sectores y complementar, una vez hacer la disección cervical, y complementar con tratamientos de radioterapia postquirúrgica. Esto generalmente tiene buena respuesta en un 90% de los casos. Aquí les menciono que la reconstrucción del labial se puede utilizar diferentes técnicas en el área de cirugía estética con la finalidad de mantener la función dinámica y el acceso a higiene oral adecuado. Entonces, prácticamente así se manejan las lesiones a nivel de labio. Ahora vamos a ver, para terminar esto, vamos a ver tumores de cabeza y cuello. La cavidad oral prácticamente, como mencionan, va desde los labios hasta los 2/3 de la lengua. El 1/3 de la lengua generalmente comprende la parte de la orofaringe y igualmente la cavidad oral comprende las encías y el paladar duro. Lo mismo que los labios, el 90% está comprometido de tumores malignos como el cáncer epidermoide. Generalmente tiene predominio del quinto y sexto década de vida y pues tiene una estrecha relación como siempre con el consumo de alcohol y tabaco. Es importante eso en la cavidad oral, siempre están asociadas esas dos agresiones. Generalmente se van a presentar las lesiones tanto benignas como malignas como tumores exofíticos, ulceradas en sus mucosas y pues igualmente con el incremento de la sensibilidad a nivel de la lengua. Dentro de los tumores benignos de lenguas tenemos los tumores propios del músculo, como el liomioma. Tenemos el neurofibroma, porque generalmente se va a asociar al 11º par craneal, es decir, el hipogloso o el glosofaringio. Y tumores de células granulares. La excisión quirúrgica prácticamente en lesiones benignas es basta y suficiente, pero muy importante es ver la histología para confirmar que es una lesión benigna y no una maligna. Dentro de los representativos de cáncer de lengua, tenemos el leomiosarcoma y el rabdomiosarcoma como más representativos, y en la imagen vemos prácticamente esta característica de una lesión benigna comparado con una lesión maligna a nivel de lengua. Otro tipo de lesiones, como vemos acá, el tratamiento prácticamente de lesiones a nivel de lengua es quirúrgico. Generalmente la incisión quirúrgica con márgenes negativos es la piedra fundamental para el tratamiento de estas lesiones. Pero siempre y cuando pues tenemos que hacer la estratificación, todo depende de eso, si solamente se trata de una resección, una glosectomía parcial o glosectomía, que prácticamente sea curativo. Eso depende mucho de la estratificación. Y pues generalmente el tratamiento se tiene que hacer generalmente el tamaño que presenta la lesión en una estratificación y la profundidad que pueda presentar, como menciono aquí, mayores de 5 milímetros, tiene muchos riesgos de presentar metástasis a los mismos niveles que el cambio que las lesiones labiales a nivel del mentón, del segmento 1 y el segmento 2, que tiene que complementarse pues igualmente con la disección de cuello para
tener un tratamiento adecuado. La radioterapia en este tipo de lesiones también es bastante sensible y tiene buenos resultados. Como vemos acá, esta lesión considerable, se hace una mastectomía parcial y pues prácticamente se quita toda la lesión y da tejido para cierre primario. Se complementó con tratamiento de quimioterapia pues, y posteriormente quedó así la lengua deforme, pero pues sin tener tejido malo para su tratamiento. La estadificación de las tumores, nuevamente les vuelvo a decir, pues está el examen físico, está endoscopía alta, imágenes de resonancia, tomografía, el PET scan, la biopsia y importante también la citología en relación a biopsias por punción aguja fina. Se va a cortar ahorita la transmisión, les comparto otro enlace para complementar la clase. Todos los tumores, tanto de cavidad oral, labio y lengua, generalmente el pronóstico para recuperación depende mucho del estadio del cáncer, que ya habíamos mencionado. Esto es en base a la estadificación que les comenté. Es muy importante tener conocimiento para implementar el tratamiento, ya que si no se tiene buena estadificación, el pronóstico es malo, ya que las lesiones pueden invadir tanto a distancia igualmente como en la parte local, y la diseminación va a ser generalmente por infección de los vasos sanguíneos o a nivel de linfa. Los pacientes que fuman, generalmente que tienen como consecuencia el tumor de cavidad oral o lengua, siempre tienen que dejar de fumar, entonces eso tiene una buena respuesta cuando se empieza la radioterapia, entonces eso trae mejor pronóstico y es una recomendación a los pacientes. Y nuevamente mencionarles que el tratamiento, el pronóstico o igualmente las opciones de tratamiento dependen mucho del estadio del cáncer, la ubicación, generalmente si el tumor está ubicado en labio o en cavidad oral, varía mucho el pronóstico. Y igualmente si el paciente tiene síntomas en relación a alteraciones del habla o alteraciones de comer, que son de pronóstico. Pero pues es importante que existe esa clasificación para pues, decidir qué se hace con un paciente en la cual tiene una etapa clínica 1-4C, en la cual hay afección ya de pulmón, de hígado, y igualmente si hay una etapa 3, que generalmente tiene mejor pronóstico si se hace tratamiento del tumor y pues de la extensión que se pueda presentar. Bueno, acá mencionarles y recalcarles que el tratamiento siempre se va a basar en 3 tipos. La cirugía en primera instancia y la radioterapia, que tienen buenas respuestas a los tumores a nivel de labio y cavidad oral, y pues actualmente que se complementa con tratamiento de quimioterapia para complementar la respuesta adecuada. Entonces, estos 3 tipos de manejos es importante conocer que existen para manejos de tumores de labio y cavidad oral. Bueno, no nos vamos a profundizar en esquemas de quimioterapia o sesiones de radioterapia, que puede ser interna o externa, que es importante conocerlo, pero pues nos vamos a ver cuántas sesiones, ni igualmente los primeros esquemas de quimioterapia y segundos esquemas de quimioterapia. Los tumores de nasofaringios, pues generalmente en los tumores benignos, como representación, como nuevamente para recordar, la faringe se divide en 3 lugares. Hemos visto ahorita la cavidad oral. Vamos a ver la parte de la faringe, la región de la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Los tumores nasofaringios tenemos representación de los angiofibromas, el angiofibromas nasofaringio juvenil, los quistes de Thor-Wald o tumores mixtos, los fibromas, hemangiomas, lipomas y neurofibromas. Como representación de los tumores benignos a este nivel, que prácticamente desde la cavidad nasal hasta el paladar blando, que representa la nasofaringe. Generalmente, este tipo de lesiones se da mucho por exposición de virus de Epstein-Barr, según la literatura, que tiene más predominio para causar el tumor malignos a este nivel. Generalmente la sintomatología más representativa va a ser la dificultad para respirar y hablar,
y oír por su relación con la parte del trófilo estaquio a nivel del canal auditivo. Generalmente el examen, cómo detectar este tipo de lesiones, es importante el examen por vía nasal, es decir, generalmente lo hace el otorrino, e igualmente se puede hacer por una endoscopía flexible para valorar la parte de la nasofaringe. Dentro de los signos representativos de lesiones de este nivel se pueden presentar estas lesiones, como hace rato mencionamos, la dificultad de respirar, para hablar y para oír, que es lo más frecuente, pero igualmente se puede presentar convulsos a nivel de la nariz o cuello, dolor de garganta, dificultad para respirar o hablar al mismo tiempo, sangrado nasal, que esto es, algunos libros lo representan más frecuentemente, y igualmente dolor de cabeza, olvidos de oído. Los exámenes físicos, como les había mencionado hace rato, incluye todo lo que ya habíamos mencionado. Acá es importante ver el examen neurológico por la afección que puede tener a nivel del conducto auditivo. Importante hacer una biopsia, la cual se puede hacer mediante una nanoscopía, que se puede tomar tejido para hacer su estudio respectivo, y complementar siempre con una imagen de resonancia magnética y tomografía computarizada. Al igual que el anterior, tenemos estadios, que pues es importante que tener una idea para poder tener una idea del tratamiento que se va a hacer. Y pues aquí comentarles que al igual que las lesiones de vía de cavidad oral y labio, todo en base al tamaño, que es generalmente lo más representativo, y a nivel de profundidad que se pueda presentar, y la afección tanto si se extiende a orofaringe o igualmente hacia la parte de senos paranasales, donde tiene peor pronóstico. Bueno, acá les menciono algunos tratamientos que se generalmente en estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4 que están representados. Como les dije, la mayoría de los tumores de cabeza y cuello tienen buena respuesta a radioterapia, pero eso depende mucho de la ubicación y la extensión del tumor. En una cáncer de nasofaringe en estadio 1, generalmente tiene buena respuesta a la radioterapia. Generalmente más, como les dije, tiene respuesta igual o de la misma instancia que una cirugía, pero generalmente a nivel de nasofaringe generalmente se va a dar opción en primera instancia la radioterapia como tratamiento de primera línea. Ya en un estadio 2 se puede complementar una quimioterapia con radioterapia y quimioterapia neoayudante. Y lo que se va a utilizar el tratamiento quirúrgico va a ser generalmente si hay extensión a ganglios submencionales, en lo cual se va a ver una disección a nivel de cuello, y pues pero el tratamiento es que a nivel de nasofaringe es de primera instancia la radioterapia con la quimioterapia. Y en el estadio 3 lo mismo, donde vemos que prácticamente la cirugía va a segunda línea, no es de primera línea, y en el cuarto pues prácticamente solo va a ser, la cirugía puede ser paliativa como disección de cuello por alguna alteración a nivel de cuello, pero el tratamiento es paliativo utilizando quimio, radioterapia y quimioterapia no ayuda. Bueno, hasta aquí hemos visto parte superficial del tratamiento de tumores de nasofaringe. Lo que faltaría sería tumores de la orofaringe y la hipofaringe, la cual vamos a hacer una tarea respecto a eso. Prácticamente superficial, no quiero que profundicen mucho, pero quiero que conozcan las diferentes lesiones, tanto benignas como malignas, a nivel de orofaringe y hipofaringe, que es lo que nos falta. Y la próxima clase prácticamente terminaríamos esa clase, que la voy a dar en teórica, y completaríamos prácticamente todo el temario para el ITO 2. No sé si tienen alguna duda o comentario de este tema por el momento. ¿Algún comentario, doctores? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Bueno, vamos a, bueno, espero que la mayoría han podido subir sus trabajos a la plataforma. Lo que vamos a hacer ahorita es quiero que hagan una tarea.
eh, para poder complementar y ya terminar con esta situación de los tumores benignos y malignos de cabeza. Les voy a subir al WhatsApp la tarea, son 2 preguntas, bueno, un poquito extensas. Quiero que me realicen, que me busquen en internet o en alguna bibliografía de libro de las patologías benignas y malignas de orofaringe y de la hipofaringe. Me los menciona y solamente la clínica que presenta el paciente. Ya si quieren ponerme el tratamiento, pues está bien. Y quiero que me describa las técnicas quirúrgicas que se puedan presentar en la parte de cirugía en tratamiento de los tumores a nivel de orofaringe y hipofaringe. Esa tarea nada más lo van a hacer, y igualmente lo van a subir a WhatsApp, y en el transcurso de la semana lo voy a hacer, bueno, ahorita lo subo a plataforma para que también lo suban a plataforma, por favor. ¿Alguna duda o comentario? Perdón, No, ¿podría repetir el trabajo, por favor? Sí. el trabajo va a ser buscar en internet la clasificación de tumores benignos y malignos de orofaringe e hipofaringe. Doctor, ¿y lo tenemos que subir a la plataforma o enviarla a su WhatsApp? A los 2, por favor, porque como ves, tu compañera dice, no puedo subir mis trabajos a plataforma, entonces es un respaldo para ustedes, ¿me entienden? Y entonces, nuevamente les digo, buscar es tumores benignos y malignos. No me pongan toda la estirpe histológica que hay, que me pongan un ejemplo de 4 o 5 de cada uno, y basta y sobra. La sintomatología es lo que quiero que me pongan. Esto lo pueden hacer como un resumen, lo pueden hacer como un flujograma, un mapa conceptual o lo que vean ustedes. Pero quiero que tenga esa clasificación para que conozcan ustedes qué lesiones benignas y malignas hay a ese nivel, la sintomatología que pueda presentar y a grandes rasgos el tratamiento que va a necesitar. Y la segunda pregunta es si las lesiones, las técnicas quirúrgicas que se puedan utilizar en un tratamiento de lesiones a nivel de orofaringe y hipofaringe. Si no hay tratamiento quirúrgico, si solamente hay tratamiento de radioterapia, quimioterapia, lo menciono. Pero si hay tratamiento quirúrgico, me dicen, por ejemplo, se quita parte de la orofaringe, así como la lengua, glosectomía parcial, glosectomía, y nada más. Solo lo menciona, no me lo describe en técnica completo, pero solo me menciona qué procedimiento se puede hacer a ese nivel. Bueno. ¿Hasta qué fecha es, Doc? Bueno, mira, les voy a poner que hagan ese trabajo hasta mañana. ¿Les parece o quieren más tiempo? Más tiempo, doctor, es que tenemos hartos trabajos para entregar. Lo que pasa, porque ahorita tendríamos que empezar la clase práctica, ¿verdad? Entonces, en este tiempo de la clase práctica quería que aprovechen y hagan esto, ¿sí? Entonces tenemos como 1 hora y media de clase práctica, entonces pueden aprovechar eso y igual les puedo dejar la clase hasta, ¿qué será? Pues mañana es martes, hasta el miércoles, ¿parece? Ya, doc. Bueno, el miércoles tienen hasta las 11 de la noche para hacer ese trabajo. Pero pues ahorita que tienen práctica, aprovechen para que no se acumulen trabajos con las otras materias. Pues cualquier situación, pues todavía estoy aquí en plataforma, me avisan y pues igual les orientamos. Bueno, ¿alguna duda, comentario por el momento, por favor? Doctor, solo un comentario. En Bolivia ya está volviendo todo al normal. ¿Crees que las clases presenciales vuelve este año todavía? Es que no depende de nosotros, va a ser progresivo según lo que comentan. Este septiembre van a ver si las cosas abriéndose los restaurantes, en la segunda quincena, viendo igualmente el trabajo de las empresas, si empiezan a evitar menos contacto y toda esa situación, igual tal vez ya empiezan con las